Reciban un cordial saludo. Bueno, mi nombre es Andrés Duque. Yo soy preparador ad honorem de la Cátedra de Histología y Embriología Normal de la Escuela de Medicina José María Vargas de nuestra Universidad Central de Venezuela. Adicionalmente, yo soy citotecnólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la propia Escuela Vargas, y actualmente estudiante de pregrado. En esta oportunidad abordaremos el tema de las malformaciones congénitas. Muy bien, en esta preparaduría vamos a abordar diversos temas. En primer lugar, definiciones en relación a las malformaciones congénitas, los orígenes etiológicos de las malformaciones congénitas, factores genéticos y las malformaciones asociadas a estos, de igual manera los factores ambientales y el modelo de herencia multifactorial. En primer lugar, anomalías congénitas. Una anomalía congénita, y esto basado en el Moore, es una anomalía estructural de cualquier tipo. Sin embargo, yo no puedo definir las anomalías con la palabra anomalía, porque realmente esto no me dice nada, no me describe nada. Pero desarrollando un concepto en sí o describiendo realmente lo que es una anomalía congénita, yo tengo que una anomalía, no solamente en términos médicos, sino en general, es una discrepancia de una regla, ¿ok? Una discrepancia de un factor común, de lo, entre comillemos en medicina, lo normal, ¿ok? Si yo traspolo esto a anomalía congénita, yo puedo decir que una anomalía congénita entonces es una discrepancia, ¿ok? O una diferencia, una variación en el común denominador en la formación estructural de un órgano, de un tejido, etcétera. Sin embargo, es importante destacar que no todas las variaciones del desarrollo de una estructura y un órgano debe ser considerada una anomalía. ¿Esto por qué? Porque si yo evalúo a 100 personas, por ejemplo, y evalúo, por ejemplo, no sé, la tibia de un grupo de 100 personas. Esa tibia de esas 100 personas, o mejor, si yo evalúo las dos tibias de ese grupo de 100 personas, voy a tener 200 tibias. Si yo evalúo esos 200 huesos, no todos van a ser iguales. Algunos van a tener variaciones. Unos pueden tener ángulos más pronunciados, unos menos pronunciados. Y esto no va a hacer que yo categorice estas variaciones como anomalías congénitas. Dicho esto, entonces ahora tengo que definir otros conceptos importantes dentro del campo de las anomalías congénitas, que son las malformaciones, las alteraciones, deformaciones, displasias, teratógenos, y como hablo de teratógenos, teratología. Por su parte, la teratología, como su nombre lo indica, es una ciencia. Y es la ciencia que estudia el mecanismo patológico en cuanto al desarrollo embrionario o fetal, y también estudia el patrón de este desarrollo patológico. Básicamente, las malformaciones, alteraciones, deformaciones y displasias son conceptos que van en la misma línea. En primer lugar, una malformación y una alteración son defectos morfológicos de un órgano, una parte del órgano o la gran mayoría del cuerpo de dicho órgano. ¿Qué diferencia entonces una malformación de una alteración? Que una malformación procede de un proceso de desarrollo intrínseco, es decir, que lo que está causando esa malformación proviene desde el interior, ¿ok? Es algo intrínseco, propio de ese feto o embrión que se está desarrollando. Ahora, una alteración por su parte, si bien es cierto, es igual un defecto morfológico del órgano, parte del órgano o una gran parte de este órgano. El agente causal o lo que desencadena esta alteración en el proceso de desarrollo es una interrupción extrínseca, ¿ok? Es un factor extrínseco, ajeno, ¿ok? Y aquí entra un concepto que son teratógenos, ¿ok? Hay factores o variables, mejor dicho, como agentes químicos, farmacológicos, algunos virus, por ejemplo la rubiola, citomegalovirus, y ahorita les explicaré lo que es el espectro de enfermedades de Torch, bastante importante, que pueden incidir en el desarrollo del feto, ¿ok? En algunos casos el feto puede nacer, pero padecer ciertas patologías, y en otros simplemente puede verse interrumpido este desarrollo y desarrollarse incluso abortos, ¿ok? Aquí un concepto, o bueno, no concepto, realmente un ejemplo importante, porque con ejemplos siempre es mejor visualizar este tipo de cosas,
es que, por ejemplo, en el Zika puede ser considerado un teratógeno. El virus de Zika puede causar microcefalia. Entonces, la microcefalia es una alteración congénita, es una anomalía congénita, disculpen, pero en este caso específico esta es una alteración. ¿Por qué? Porque es un agente extrínseco, es un factor extrínseco el que está interrumpiendo el desarrollo normal, en este caso del encéfalo. Luego, tenemos lo que son las deformaciones. Las deformaciones, como su nombre lo dice y como cualquier otro concepto de deformación, es una alteración en la forma, aspecto o incluso aquí en embriología también en la posición del órgano. Hay algunos órganos que, por ejemplo, los riñones pueden no ascender completos o no generar giros completos, ¿ok? Los riñones, por ejemplo, al inicio se encuentran en la pelvis, luego ascienden hacia el retroperitoneo en su ubicación, digamos, habitual. Y inicialmente ellos están posicionados, o el ilio está posicionado ventralmente y genera un giro que permite la ubicación del ilio hacia medial. Hay ciertos factores que pueden influir y en el caso de una deformación, estos factores son mecánicos, ¿ok? Pueden ser fuerzas compresivas intrauterinas que eviten que se desarrolle o se posicione adecuadamente algún órgano o altera la formación o composición o aspecto normal de este órgano. Uno de los factores más, digamos, conocidos es cuando se generan alteraciones en las cantidades de líquido amniótico. Esto puede generar ciertas compresiones intrauterinas y causa estas deformaciones o alteraciones. Un último concepto en torno a las anomalías congénitas que es importante manejar es el concepto de displasia. Una displasia es una organización anómala de células de un tejido. Tengo cierto estímulo que genera que esas células comiencen a organizarse de una manera errática, anómala, y adicionalmente tienen un crecimiento no controlado. Entonces, a partir de este crecimiento no controlado y estructuralmente errático, se genera una displasia y esta genera cambios en la morfología normal de la estructura. Ok, ahora vamos con un grupo de conceptos adicionales que están relacionados entre sí, como es síndrome, asociación y secuencia. Pero para poder hablar de estos términos hay que definir uno que, digamos, no es de uso cotidiano y me parece importante manejar, que es el defecto de campo politópico. El defecto de campo politópico es un patrón de anomalías que derivan de la alteración de un único campo de desarrollo, ¿ok? Luego tenemos un síndrome o síndrome, que es un patrón de anomalías múltiples que se creen que están relacionadas entre sí desde el punto de vista patogénico, pero se desconoce si representan una secuencia única o un defecto de campo politópico. Luego tenemos lo que es asociación, que es la aparición no aleatoria en dos o más individuos de anomalías múltiples. Y estas no se ajustan a un defecto, a una secuencia o a un síndrome de campo politópico. Por esto era importante definir anteriormente el defecto de campo politópico. Finalmente tenemos el concepto de secuencia, que la secuencia es un patrón de anomalías múltiples que derivan de un defecto único estructural. Este defecto único estructural puede ser conocido o un factor mecánico. ¿Qué es la etiología? La etiología es la causa, ¿ok? Es lo que está originando o desencadenando esta anomalía congénita. Muchas veces nosotros podemos asociar que no, una anomalía congénita, no, eso es genético, ¿ok? Pero realmente el 50 al 60% de las anomalías congénitas son de origen desconocido, ¿ok? Etiología desconocida. Y hagan mucho hincapié en esto. Esto de hecho suele ser pregunta de examen. La etiología de las anomalías congénitas, 50 al 60%, es decir, más de la mitad de las anomalías congénitas son de origen desconocido. En menor medida tenemos la herencia multifactorial, seguida por los agentes ambientales, luego los genes mutantes y las alteraciones cromosómicas. Entre los agentes ambientales aquí entrarían los teratógenos importantes, que más adelante mencionaré, algunos que tienen una importancia, digamos, médica bastante importante para nosotros. Ahora estudiaremos los factores genéticos, cuáles son estos factores, qué anomalías causan, luego los factores ambientales, de igual manera, cuáles anomalías causan, y finalmente el modelo de herencia multifactorial. Con respecto a las anomalías por alteraciones genéticas, debemos definir o decir
que los factores genéticos van a causar anomalías a nivel subcelular, celular o tisular, mediante ciertos mecanismos, digamos, bioquímicos o de otra naturaleza. Los factores genéticos que generan anomalías congénitas tienen dos mecanismos de acción o de establecimiento, ¿ok? Que son las anomalías cromosómicas numéricas y las anomalías estructurales. Ahora vamos a abordar lo que son las anomalías cromosómicas numéricas. Acá, y es importante destacar que estas van a ser a causa de una no disyunción. Importante, no hay disyunción o separación de los cromosomas o cromátides hermanas, dependiendo del punto en el cual se esté generando este defecto en la separación. Y los cromosomas que se van a ver alterados son autosomas o cromosomas sexuales. Cualquiera de los dos se pueden ver implicados. ¿Qué está ocurriendo o qué va a pasar? Hay que recordar que la división meiótica es una división celular que se caracteriza por recombinación de cromosomas homólogos paternos maternos, y luego se genera una separación de esto y a posteriori se genera una segunda división, que es la segunda división meiótica, en donde este material genético recombinado ahora se separa nuevamente, pero la separación es de cromátidas hermanas, ¿ok? Entonces la no disyunción se puede generar en ambos niveles. Se puede generar un error en la división celular en la cual no se separa un par de cromosomas o dos cromátides hermanas, bien sea en la meiosis 1 o en la meiosis 2, dependiendo. ¿Qué va a generar esto? O cuál es la consecuencia de esto? Que el par de cromosomas o las cromátides que se transmiten a las células hijas se van a transmitir a una sola célula hija, mientras que la otra célula no va a tener material genético. En el esquema podemos ver de izquierda a derecha, en el primer recuadro, una división meiótica normal. En el segundo tenemos una no disyunción, disculpen, en la primera división meiótica, en donde tenemos dos cromosomas homólogos. A partir de esta no disyunción de cromosomas homólogos, tenemos células hijas que van a tener 24 cromosomas, y las otras células hijas nada más tienen 22 cromosomas. Lo mismo pasa en la no disyunción, pero en la segunda división meiótica, en la cual las células, digamos, que están dividiéndose, cuando se va a generar la separación de cromátidas, unas células hijas tienen 22 cromosomas y las otras células hijas van a tener 24 cromosomas. Es decir, que hay una distribución errática del material genético a partir de las células hijas. Unas no van a tener o van a carecer de material genético, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar con anomalías cromosómicas numéricas. Antes de entrar a lo que verdaderamente nos compete, que son todas las malformaciones congénitas propiamente dicho, los síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, entre otros, hay más conceptos que son importantes manejar en torno a estas anomalías numéricas, ¿ok? En cuanto a los cromosomas. Entonces, lo primero son aneuploidía y poliploidía. Para entender estos conceptos hay que entender que cuando hay una modificación en el número de cromosomas, se causan algunos de estos dos efectos, ¿ok? O alteraciones, mejor dicho. Cuando nosotros nos referimos de aneuploidía, nos referimos a que hay una desviación en el número diploide, ¿ok? Y esta desviación genera que cuando se juntan las dos células haploides, por ejemplo, el ovocito, que es una célula haploide de 23 cromosomas, y el espermatozoide, otra célula haploide de 23 cromosomas, cuando ellas se unen y generan el cigoto, se origina una célula de 46 cromosomas, ¿ok? A partir de acá, nosotros hablamos de que se formó una célula diploide. Pero en el caso de la aneuploidía, nosotros vamos a tener una célula que va a presentar una cantidad o número de cromosomas que no es un múltiplo exacto del número haploide. En nuestro caso, 23. Entonces, ¿cuál es un número no exacto o un múltiplo no exacto de 23? Vamos a tener un paciente que tiene 45 cromosomas o 47. Perfecto. ¿Y qué es la poliploidía? Es cuando este individuo, se tienen dos células haploides, estas células haploides se unan y en vez de formar una célula diploide de 46 cromosomas, genera una alteración en este número que es un múltiplo, ¿ok? Puede considerarse un múltiplo del 23, pero es diferente al diploide. Es decir, 23, al unirse, el múltiplo sería 46, pero
esto es una diploide. Y se forma un número diferente al diploide, ¿ok? Y en este caso, la poliploidía podría generar una célula con 69 cromosomas. Entonces, concepto importante. Luego tenemos lo que son hipodiploides e hiperdiploides. Esto ocurre cuando tenemos de igual manera dos células. Una célula cuenta y hay que entender que los cromosomas están en pares, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que la célula A tiene sus par de cromosomas, pero la célula B tiene nada más un cromosoma de ese par. ¿Ok? No posee el par, sino uno solo. Como consecuencia de esto, cuando las células, digamos, se unen, la célula del embrión va a ser hipodiploide. Es decir, que va a tener 45X, ya que le faltaba, o sea, a una de esas células haploides le faltaba un par de esos, o un número en ese par de cromosomas. Luego tenemos otro concepto que es hiperdiploides. Habitualmente esto ocurre por ejemplo, en la trisonomía, síndrome de Down por lo menos, en donde vamos a tener que en vez de que exista un par, existe un cromosoma extra, entonces está por encima del número diploide que es 46. Entonces vamos a tener un paciente que tiene 47, ¿ok? Muy bien, luego tenemos lo que es la monosomia o monosomía X, y también hay trisonomía, que de cierta manera ya he explicado más o menos lo que es la trisonomía. En trisonomía tenemos, en vez de que hayan pares, vamos a tener un trío. Y cuando hablo de monosomía, hay una ausencia de uno de esos cromosomas. Son nombres que básicamente están relacionados o son fáciles de sacar en torno a sus, digamos, origen etimológico de la palabra. Y por último tenemos las triploidías y las tetraploidías. Nosotros tenemos células que son haploides, el espermatozoide, el ovocito, que tienen 23 cromosomas cada uno. Y luego vamos a tener células que son, cuando estas se unen, forman las células diploides, que básicamente son como estamos constituidos o conformados nosotros. Pero si estas presentaran, digamos como que pares extra, ¿ok? Y no un par extra, sino otros 23 pares de cromosomas, tendríamos triploidías, disculpen, y en caso de que sea 4 veces el número de pares de cromosomas, tendríamos una tetraploidía. Ahora vamos a abordar lo que realmente nos compete y en donde acá de verdad hay que hacer mucho énfasis porque muchas de las preguntas en cuanto a examen salen de acá. En cuanto, no necesariamente, y ahorita vamos a abordar los síndromes o las malformaciones relacionadas a cromosomas sexuales. Hay otras que no están directamente relacionadas a cromosomas sexuales, que iremos explicando, pero acá, a partir de este punto, hay que prestar mucha atención porque abordamos cada una de estas malformaciones, de estos síndromes, determinando las características específicas de cada uno y son posibles preguntas de examen. De hecho, digamos, la parte de embriología en esta primera unidad, si bien es cierto, nos interesa bastante la primera cuarta semana, después cuarta octava y luego periodo fetal, el punto de malformaciones congénitas tiene mucho hincapié a las malformaciones propiamente dichas, ¿ok? En primer lugar abordaremos el síndrome de Turner. Entonces, la principal característica es que, cromosómicamente hablando, se dice que es un síndrome de 45X. Aquí hay una monosomía, ¿ok? Monosomía X. Entonces tenemos que, y podemos verlo en el cariotipo, hay 22 pares de cromosomas y el par sexual, que sería el par 23, únicamente presenta un cromosoma, no hay par, sino es uno solo. Y es el X. Acá falta el Y o faltaría, en un hipotético caso, otro X en caso de ser hembra. Por lo cual estos pacientes que presentan síndrome de Turner siempre son mujeres, ¿ok? Porque hay ausencia del Y. Entonces, es una monosomía. 1% de los embriones logra sobrevivir. Se presenta de un caso cada 8.000 nacimientos vivos. Esto es importante. Acá realmente destaca el tema del cariotipo que se los mencioné, que es 45X. Algo que me parece interesante destacarles es que estos pacientes, como son niñas, pacientes femeninos,
no suelen desarrollar sus características sexuales secundarias, ¿ok? Suelen ser tratados con terapias hormonales y no sé si pueden ver la característica en la imagen del cuello. En la evaluación, digamos, clínica o semiológica, al evaluar estos pacientes podemos evidenciar este cuello ancho, ¿ok? Que es muy característico de estos pacientes. Realmente no se llama cuello ancho, el término, digamos, más correcto es cuello alado. Otras características que son pacientes con estatura baja, tienen una ausencia en la madurez sexual, como les mencioné previamente. El tórax suele ser amplio, ¿ok? Si no me equivoco, a veces lo llaman como que tórax en escudo. Y por último, aquí hay que destacar que esto es un error, de no disyunción, ¿ok? Es un error a partir de la no disyunción que genera esta patología. El síndrome de Klinefelter tiene un cariotipo, podemos evidenciar, de 47 cromosomas, de los cuales podemos observar que tiene dos cromosomas X y al lado, más pequeñito, tiene un cromosoma Y. Es decir, que este paciente presenta dos cromosomas X, por lo cual va a presentar ciertos rasgos femeninos, ¿ok? Esto, al tener cromosoma X, van a ser únicamente pacientes masculinos. Se presenta en promedio un caso cada 1000 nacidos y este síndrome se caracteriza y es una de las expresiones que se usan, que estos pacientes tienen cuerpo de pera o cuerpo de perita, porque pueden evidenciar en la imagen que hay cierto ensanchamiento, al igual que las peras, en la porción baja, es decir, hacia el nivel de las caderas. Esto es un paciente que tiene testículos de menor tamaño, se puede evidenciar en la imagen. Hay una hialinización de los túbulos seminíferos. eh, Hay una aspermatogénesis, es decir, no hay formación o desarrollo de espermatozoides. Algo aquí que es destacado y es importante, se puede evidenciar que las mamas se ven grandes. Y esto en los hombres, cuando hay un desarrollo exagerado, exacerbado de las mamas, es lo que conocemos como la ginecomastia. Y es lo que se evidencia o se presenta en estos pacientes. Hay otras trisonomías presentes en estos cromosomas sexuales, como puede ser la triple X, que a veces se le llama supermujer. Es una paciente femenina que tiene un aspecto realmente muy, muy normal. Pero algo que destaca, y supongo que hay una relación directa con los caracteres sexuales, es que son pacientes que son generalmente fértiles, ¿ok? Son muy fértiles. Sin embargo, considerando que sí, hay una trisonomía y hay una alteración en el número de cromosomas, puede generar cierta afección, ¿ok? Y es que un porcentaje, realmente es un porcentaje bajo, creo que oscila entre el 10 al 20% en promedio, pueden presentar retrasos mentales, pero son retrasos muy leves. Y por su parte tenemos el que llaman superhombre, porque es un paciente con una trisonomía de 47XYY, es decir, que presenta dos cromosomas masculinos. De igual manera que la supermujer presenta un aspecto que es bastante normal. Algo característico es que estos suelen ser personas muy altas, ¿ok? Pacientes que suelen ser muy altos. Y algo que también lo destaca es que pueden ser pacientes muy agresivos. Ahora vamos a abordar los que son las trisonomías de los autosomas. Y por autosoma entiéndase todos los cromosomas que no son los sexuales, ¿ok? En primer lugar vamos a tener lo que es el síndrome de Patau o trisonomía del cromosoma 13. Vamos a abordar tres trisonomías, ¿ok? Y vamos a ir de la de menor incidencia a la de mayor incidencia. Entonces, el síndrome de Patau se va a presentar un caso por cada 25.000 nacidos vivos. Acá tenemos un cariotipo. En el cariotipo podemos observar que en el cromosoma 23 vamos a tener tres cromosomas. No hay un par, sino un trío de cromosomas. Por eso, valga la redundancia, una trisonomía. Y aquí la imagen, digamos, más característica o que más llama la atención es que es un paciente que presenta labio leporino. Realmente deberíamos usar el término paladar hendido, ¿ok? O labio hendido. En este caso, propiamente dicho, deberíamos usar paladar, porque el paladar es tendido, y labio hendido, ¿ok? Tratemos de no usar el término labio leporino, porque es, si no mal recuerdo, el leporino es como una comparativa de lepore, de conejo. Entonces no es como que de cierta manera lo más, digamos, adecuado. Por eso actualmente labio hendido. Disculpen, paladar hendido.
Cuando veamos arcofaringios, vamos a ver las diferencias entre labio leporino y paladar hendido, ¿ok? Adicionalmente, ¿qué presenta este paciente? Este paciente va a presentar deficiencias mentales, hay una malformación importante a nivel del sistema nervioso central, la frente en este paciente, en esta imagen, se puede ver un poquito más inclinada, no sé si lo pueden ver como un poquito metidita. Vamos a tener que pueden haber oídos malformados, hay defectos a nivel del cuero cabelludo, disculpen, y también se presentan microftalmias. Hay otras cosas que se pueden presentar y es que el paciente puede tener una prominencia bastante importante a nivel del talón y también se puede presentar polidactilia. La trisonomía del cromosoma 18 o síndrome de Edwards se presenta 1 cada 8.000 casos, 1 cada 8.000 nacidos vivos, disculpen. Acá podemos evidenciar el cariotipo encerrado en un círculo a nivel del cromosoma 18. No hay un par de cromosomas, sino un trío de cromosomas, por eso una trisonomía. En la imagen vemos una de las imágenes más características que van a presentar estos pacientes, que es una alteración a nivel de los pies. No sé si los ven como que, y disculpen la expresión, pero se ven como si estuviesen metidos, ¿ok? Que se ve como que forman una curvatura que no es correcta. Y esto es lo que se conoce, que es una de las, digamos, características patognomónicas o más importantes que presentan estos pacientes, que es el pie en mecedora, ¿ok? Es bastante característico. Hay otra característica, no está en la imagen, y es que ellos tienen cierta característica a nivel de las manos, ¿ok? Y también de los dedos, que es que las presentan importantemente flexionadas, ¿ok? Una flexión tanto de dedos como de las manos. De igual manera es un paciente que va a presentar deficiencias mentales, hay cierto retraso de crecimiento, el esternón suele ser corto, hay algo que es muy importante, que es la comunicación interventricular. Esto genera lo que se definen como shunts o cortocircuitos, porque de cierta manera hay un intercambio errático, porque esto no tiene que estar pasando, de la sangre oxigenada con la desoxigenada. Entonces la saturación de oxígeno de estos pacientes disminuye bastante. Y las orejas también pueden presentar malformaciones o una implantación baja. Luego tenemos lo que es el síndrome de Down. El síndrome de Down, veamos, la incidencia es de un caso por cada 800 nacidos. Es una incidencia bastante alta. Creo que por excelencia el síndrome o trisonomía mayor conocida. Acá tenemos una imagen, o sea, tenemos el cariotipo, podemos ver el cromosoma o lo que serían los 3 cromosomas a nivel de el 21. Y tenemos también un paciente, una foto bastante característica de una persona con síndrome de Down. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos evidenciar desde el punto de vista clínico en estos pacientes? Bueno, en primer lugar, hay una deficiencia mental. El retraso mental, y aquí es importante destacar, no todas las personas, y de hecho en algunas empresas se pueden ver que contratan personas con síndrome de Down. En lo personal, conozco a alguien que trabaja incluso en Pepsi Cola. Es una persona que realizó estudios, tenía un grado de retraso mental bastante bajo y es una persona bastante, digamos, funcional. Entonces, el retraso es bastante variado y la deficiencia es bastante variada según las personas. Hay un concepto que es importante, que es la braquicefalia. Esta es una persona que no tiene un cráneo, digamos, con las medidas normales, sino que tiene un cráneo, digamos, más, no pequeño, sino que es más grande desde el punto de vista transversal, si se quiere decir de esa manera. Presenta lo que se llama un puente nasal plano, ¿ok? No sé si de cierta manera pueden evidenciar en la foto que sea un poquito chata la nariz. La hendidura palpebral se encuentra hacia arriba. Los ojos son bastante importantes. No sé si pueden ver cómo se ve la hendidura palpebral. Destaca mucho. Hay protusión de la lengua. Muchas veces podemos ver que estos pacientes tienen incluso la boca abierta. Y en esta protusión de la lengua también se puede evidenciar incluso macroglosia, es decir, una lengua más grande de lo común. Hay algo que es bastante característico en estos pacientes, que es lo que se llama el pliegue simiesco. Que el pliegue simiesco, si ustedes se ven en la mano, vemos que tenemos dos pliegues transversales en la mano, ¿ok? Hagan el ejercicio de doblar la mano y se evidencian que tienen dos pliegues. Ese es el común denominador. El pliegue simiesco, básicamente en el transversal existe un único pliegue, ¿ok? Pasamos entonces de tener dos pliegues transversales a tener un pliegue único en la mano. Y es una característica bastante
destacada de estos pacientes con síndrome de Down. También estos pacientes pueden desarrollar ciertas anomalías o malformaciones cardíacas congénitas. Y son básicamente las características clínicas más destacadas o habituales. Luego tenemos otras anomalías cromosómicas numéricas. Muy bien. Acá no vamos a hacer mucho hincapié realmente porque quiero abordar la preparaduría de cierta forma hacia, de cierta forma, las malformaciones o el enfoque del examen, ¿ok? O las malformaciones que suelen preguntar más. Sin embargo, son conceptos que me parece pertinente que se manejen, como las tetrasomías y las pentasomías. Podemos hacer una pequeña comparación bastante similar a lo que se comentó en el Klinefelter. En este caso, en el primero tenemos 48 cromosomas, de los cuales a nivel sexual se tienen 3X y una Y. Tenemos las triploidías y las tetraploidías, en donde hay 69 pares de cromosomas en vez de 46. La tetraploidía son 4 veces, ¿ok? Estos pares de cromosomas. Y luego tenemos el mosaicismo. El mosaicismo es cuando una persona que dispone de al menos 2 líneas celulares con 2 o más genotipos diferentes, de cierta manera, tienen estas constituciones genéticas. Entonces, a manera de resumen, hay 2 o más líneas celulares con distintos cariotipos. Muy bien, luego tenemos los que son las combinaciones y alteraciones numéricas y estructurales. Continuamos con lo que son las anomalías estructurales. Cuando nosotros hablamos de anomalías estructurales propiamente dichas, vamos a tener las que son las alteraciones microscópicas y las moleculares. Vamos a hacer hincapié en las microscópicas. En primer lugar, tenemos lo que es la delección. Cuando nosotros hablamos de delección, entendemos que hay una eliminación, ¿ok? Entonces hay una ruptura de un segmento de cromosoma, una porción de ese material genético, pero esa porción se pierde, ¿ok? Vamos a tener que hay una porción de ese cromosoma que queda perdida. Entonces, si nosotros hacemos el ejemplo y vamos a ejemplificar con segmentos de cromosomas, supongamos que un cromosoma tiene un segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a tener un cromosoma que tiene segmentos 2, 3, 4, 5 y 6. El segmento 1 quedó perdido. Muy bien. Luego tenemos duplicación. Como su nombre lo indica, hay una porción, digamos, del material genético que está duplicado. Sigamos con el mismo ejemplo de los segmentos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de segmentos, entonces tenemos que, de cierta forma, hay valga la redundancia, ¿no? Un segmento que está duplicado. Entonces, si era 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora vamos a tener un cromosoma que está constituido por segmentos 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Se duplican estos segmentos. Luego tenemos lo que es la translocación. ¿Qué es la translocación? Bueno, la translocación no es más que hay una transferencia de un segmento de un cromosoma a otro cromosoma no homólogo, ¿ok? Entonces, si estamos, por ejemplo, hay un segmento del cromosoma 21 que capaz y pase a un segmento del cromosoma 20, ¿ok? Es importante que no sean homólogos. Cuando son 2 cromosomas no homólogos, pero que generan una translocación intercambiando, ¿ok? También se puede dar, que es lo que se conoce como translocación recíproca. Es decir, el cromosoma 21, por ejemplo, podríamos decir, le cede un segmento de ese cromosoma al 20, pero el cromosoma 20 también le genera, o le cede, mejor dicho, un segmento de cromosoma al 21. Luego tenemos lo que es la inversión. Cuando nosotros hablamos de inversión, se trata de que hay una aberración o una alteración cromosómica en la que se invierten los segmentos. Entonces, sigamos con el ejemplo. Si hay segmento 1, hay segmento 2, hay segmento 3, hay segmento 4, segmento 5 y segmento 6, ahora se van a alterar. Entonces, si está limitado a un único brazo corto, por ejemplo, ahora no comienza en 1, 2, sino es 2, 1. Están invertidos. Y eso es lo que se conoce como inversión paracéntrica. Ahora, si es ¿cómo se llama? Una pericéntrica, afecta ambos brazos, ¿ok? Ambos brazos del cromosoma. Entonces son como que conceptos que realmente son importantes de manejar. Luego tenemos lo que es los isocromosomas. Los isocromosomas se producen cuando el centrómero
se divide transversalmente. Entonces, bueno, suponiendo que saben que es un centrómero, tenemos el cromosoma que tiene una forma, normalmente tienen como que una forma de X, ¿no? Entonces, si se corta transversalmente a través del centrómero, queda como que una porción superior y una porción inferior, ¿ok? Y de esa forma quedan como que dos segmentos del cromosoma. Aquí es importante destacar que la ruptura es transversal, no longitudinal, ¿ok? La división se hace de manera transversal. Y por último tenemos los cromosomas anillados, que de cierta manera el cromosoma forma un anillo. Esto ocurre mucho en la delección, se pierde un segmento del cromosoma y ese segmento perdido genera, digamos, como que un espacio, por así decirlo, un punto que sirve como que de unión, y de cierta manera el cromosoma se cierra y forma una especie de anillo en el punto por el cual se generó la delección. Ok, acá tenemos lo que son síndromes por microdelección o microduplicación. Realmente acá no me detendré a leerles todo el cuadro porque no vale la pena, ustedes lo tienen, pueden leerlo, hagan hincapié bastante en este cuadro porque pueden salir algunas preguntas de acá. Pero en lo que sí voy a hacer hincapié es en tres síndromes muy importantes. En primer lugar, y es importante porque a nosotros nos los preguntaron y entonces posiblemente también se los puedan preguntar. No quiere decir que porque a nosotros nos preguntaron algunos de estos en específico, los otros no se los puedan preguntar. Pero quiero hacer hincapié en el Prader-Willi y en el Angelman. No recuerdo si a nosotros nos preguntaron el Prader-Willi o el Angelman, pero se pueden dar cuenta que hay una delección en el cromosoma 15. Cuando nosotros vemos que hay una Q, esta Q hace referencia al brazo largo del cromosoma, ¿ok? Entonces en el brazo largo, en el segmento 12, en la mayoría de los casos. Mismo sitio donde ocurre la de Angelman. Y bueno, aquí podemos ver cuáles son las características, digamos, clínicas. Pero realmente acá, en donde tenemos que hacer hincapié, que por ejemplo fue lo que nos preguntaron a nosotros, es cuál es el progenitor que origina o favorece estos síndromes, ¿ok? Y, por ejemplo, en el caso del Prader-Willi es el padre, en el caso del Angelman es la madre. A nosotros no recuerdo realmente cuál nos preguntaron, si Prader o Angelman, pero la pregunta era en relación a cuál era el progenitor que causaba, ¿ok? Este síndrome. Entonces tengan cuidado con eso, hagan un repaso. Y otro síndrome que sí les quiero mencionar, en lo personal es uno que me llama bastante la atención, es el síndrome de DiGeorge. Es un síndrome bastante importante. Cuando estén ya en segundo año, que estudian inmunología, lo van a ver en la segunda, tercera unidad, no recuerdo. Y es un síndrome que se da porque en el tejido mesenquimal, de cierta forma, se genera una alteración en unas vías de señalización que se llaman los box-pack. Y eso interrumpe ciertas migraciones celulares y genera que no haya un desarrollo adecuado de ciertas estructuras a nivel de los arcos faringios, tercer y cuarto arco faringio. Esto conlleva básicamente algo muy interesante, que es que no se desarrolle el timo. Entonces aquí podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, dicen que hay hipoplasia tímica, hipoplasia paratiroidea, también de tercero y cuarto, defectos cardíacos, los defectos cardíacos porque el tejido mesenquimático a nivel faríngeo también favorece o aporta en desarrollo cardíaco, pero importante, la alteración o la no formación del timo es importante en cuanto a inmunodeficiencia. Esto es una inmunodeficiencia primaria, ¿ok? Es congénita. Y hay que pensar la importancia que tiene, porque, por ejemplo, un paciente sin timo no tiene células T. Y se darán cuenta progresivamente la importancia que tienen las células T con respecto a nuestro sistema inmunitario. Es una malformación o un síndrome bastante interesante. Y bueno, acá hay una delección en el cromosoma 22, en el brazo largo, en el segmento 11. Y puede ser de cualquiera de los dos progenitores que se herede esta microelección, que se genere esta microelección o microduplicación. De hecho, no duplicación, disculpen, esto es una microelección. Acá tenemos lo que son las alteraciones submicroscópicas y las moleculares. En primer lugar, tenemos que son variaciones en la codificación del ADN. Entre un 7 y un 8% de las anomalías congénitas son consecuencia de defectos genéticos. Tenemos que son de herencia mendeliana. Al ser de herencia mendeliana, vamos a tener entonces que hay mutaciones que son dominantes, hay mutaciones que son recesivas, ¿ok? Y bueno, si tenemos dos pacientes que presentan el gen mutado, se va a tener un hijo que puede ser
si tiene una mutación recesiva, se va a manifestar porque puede ser un hijo que va a presentar o va a ser homocigoto. ¿Ok? Recordemos un poquito esos conceptos mendelianos, el homocigoto, el heterocigoto. En cuanto a las mutaciones dominantes, tenemos la acondroplasia. Cuando nosotros hablamos de acondroplasia, a veces es llamado enanismo, ¿ok? Tenemos que en la acondroplasia ocurre un intercambio en la secuencia del material genético o del ADN específicamente, donde una guanina es cambiada por una adenina. Entonces, es un cambio bastante importante, es un cambio que ocurre en el gen receptor de fibroblastos, ¿ok? No, en el gen receptor de factor de crecimiento fibroblástico, disculpen. En este punto, o en este gen, situado en el cromosoma 4, específicamente en el brazo corto, que es el P, disculpen, ocurre este intercambio o esta alteración de una guanina por una adenina. Luego tenemos lo que son las mutaciones recesivas, donde está la hiperplasia suprarrenal congénita. Y existen otros ejemplos. Entre estos ejemplos tenemos lo que es la secuencia de citosina, guanina, guanina, repetidas, que hacen que sean sitios frágiles. Y tenemos también el síndrome de X frágil, ¿ok? Que esta X frágil es una alteración que se encuentra a nivel del brazo largo del cromosoma X. Como les dije anteriormente, si quieren profundizar en estos conceptos, los invito a hacerlo, pero de estos, digamos, alteraciones, la de mayor interés es la acondroplasia, o por lo menos en este punto, la de mayor interés para ustedes es la acondroplasia. Ya casi terminando, tenemos lo que son las anomalías generadas a partir de factores ambientales. No sé si recuerdan que les mencioné lo que eran los teratógenos. Esto es un punto bastante interesante, bastante importante. En primer lugar, un concepto básico en la teratogénesis es que hay unos periodos que son críticos en el desarrollo del embrión. Un periodo importantísimo es en la primera semana, que es lo que se llama el periodo de resistencia, porque es de todo o nada. O se da o no se da, o se pierde o no se pierde ese embrión, ¿ok? Que ocurre en la primera semana. Y luego tenemos dos periodos de susceptibilidad, que es el de susceptibilidad máxima, entre la cuarta y la octava semana embrionaria, y uno de susceptibilidad disminuida, que ocurre en el periodo fetal, entre la novena semana y la semana 38. Algo importante son las dosis de los fármacos o las sustancias químicas que se consumen. Por ejemplo, el alcohol, una sustancia química, algunos fármacos, tienen efectos negativos en el desarrollo de ese feto. Se van a mencionar más adelante. Dije feto, no necesariamente feto, también puede ser dentro en el desarrollo de ese embrión. Con respecto a las dosis de los fármacos, por eso existen fármacos que tienen la mención que no deben ser utilizados durante el embarazo. ¿Ok? Entonces es importante conocer cuáles son los fármacos y cuáles son los efectos que estos van a generar en el embrión o en el feto, dependiendo de cuál sea el caso o la semana en la cual nos encontremos. En este cuadro podemos evidenciar a manera de resumen cuáles son los, digamos, puntos, de cierta forma, de más susceptibles o procesos a desarrollo errático, ¿ok? Entonces, entre la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, semana 16 a la 32. Vean, en la primera barra, en la morada, llama bastante la atención lo susceptible y la sensibilidad que tiene el desarrollo del sistema nervioso, ¿ok? Tenemos que entre la semana 3 y la semana más o menos 6, los defectos del tubo neural son muy importantes y hay un periodo de sensibilidad elevada a que se sufra este defecto en el tubo neural. Luego, a medida que se termina de desarrollar el tubo neural, se desarrollan lo que son las vesículas nerviosas primitivas, el diencéfalo, antes del diencéfalo, romboencéfalo, mesencéfalo, etc. Pero estas vesículas nerviosas, una vez que se van desarrollando, que ya se desarrolló el tubo neural y va continuando este proceso de desarrollo, pasamos de un periodo de defecto en el tubo neural a una deficiencia mental propiamente, porque ya estoy alterando la estructura que se está desarrollando. Importantísimo. Y ya en la semana 38, que debería tener un sistema nervioso central parcialmente desarrollado, porque la madurez incluso ocurre posterior al nacimiento del feto,
son periodos que son sensibles. Sin embargo, ya en un paciente o en un feto entre la semana 32 y 38 hay una sensibilidad, pero es menor que las que se presentaban en las semanas previas. Acá realmente esto es a manera de, no sé si resumen, lo quieran ver, pero es bastante interesante ver las semanas y cuáles son los puntos, digamos, más sensibles o susceptibles y los que son menos susceptibles, ¿ok? Realmente de esto a nosotros no nos hicieron ninguna pregunta, lo traje a manera de esquema porque es bastante visual para evidenciar lo de los periodos de susceptibilidad. Muy bien, acá ya llegamos a los teratógenos, ¿ok? Los teratógenos son causantes importantes de malformaciones, ¿ok? De anomalías congénitas, de defectos en este futuro ser humano, feto, embrión, como quieran llamarlo. No leeré todas porque realmente ustedes tienen estos cuadros, están tanto en las diapos como en el muro. Los invito a leerlos. Acá hincapié, por ejemplo, en el alcohol. Hay algo que es el síndrome del alcoholismo fetal. Y es un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que presenta un paciente. Acá hay un crecimiento intrauterino retrasado. Estas pacientes que ingieren alcohol generan un alcoholismo fetal. O sea, el feto genera este alcoholismo fetal, en donde hay un crecimiento intrauterino retrasado, el paciente presenta una deficiencia mental, hay microcefalia, hay anomalías oculares, hay alteraciones articulares, hay fisuras palpebrales. Igual pasa, por ejemplo, con la cocaína, la talidomida, etcétera. O sea, realmente hay muchos. Son sustancias que no necesariamente sean drogas, como la cocaína, como por ejemplo el alcohol, sino que hay unas que son compuestos fármacos, ¿ok? Entonces, los invito a leer este cuadro. En la diapo siguiente, acá podemos ver otros, la warfarina, las tetraciclinas, ok, son una serie de tratamientos de fármacos que tienen efectos eh, teratogénicos que inducen o pueden causar anomalías en los pacientes, ¿ok? Realmente es importante que sepan esto desde el punto de vista de tratamiento. Un paciente cuando se tiene sospecha de, digamos, de que una paciente esté embarazada, hay que tener ciertas restricciones en cuanto a qué tratamientos se les van a aplicar a estas pacientes. Y bueno, también hay productos químicos. Ahora bien, entramos en un tema bastante importante, en un tema que, si bien es cierto, los teratógenos anteriormente mencionados se deben de manejar, ustedes deben ya ir aprendiendo cuáles son, por las repercusiones, importancias que estos tienen o presentan para nosotros en nuestra vida, digamos, médica. Tenemos unos que son infectocontagiosos, ¿ok? Que es importante su diagnóstico, su manejo, y que hay unos que son de una incidencia muy muy alta. Estos teratógenos infectocontagiosos forman parte de algo que llaman el espectro de Torch o enfermedades de Torch, que es un acrónimo. Cuando lo busquen, dependiendo el libro en que lo busquen o si lo buscan en internet, tiene diversos, digamos, acrónimos, ¿ok? En algunos, Torch, T-O-R-C-H, puede estar incluido T-O-R-C-H-S, T-O-R-C-H-Z. Hay una importante variación. Acá yo traje la, digamos, convencional. T significa toxoplasma, O otros, R rubiola, C citomegalovirus, H herpes. Cuando hablamos de Torch, como ya les mencioné, el Toxoplasma gondii, que es un parásito. En otros, en la O, tenemos infecciones. Por ejemplo, la Sociedad de Pediatría Venezolana acá incluyó la encefalitis equina venezolana. También está incluido el Treponema pallidum, que es la sífilis, el VIH también incluido. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Torch terminado en S,
Esa S representa el sífilis. Y cuando hablamos de TORCH terminado en Z, esa Z representa el Zika, porque el Zika tiene una importante relación con anomalías congénitas. Las madres cuando presentan Zika, los hijos pueden padecer microcefalia, ¿ok? Importante. Actualmente se incluye el Zika, o por lo menos acá en Venezuela lo incluyen. Muy bien. Acá tenemos algo que son los dientes de Hutchinson, que vemos que hay como unas hendiduras en estas piezas dentarias. Esto hace referencia, estos son unos dientes de paciente pediátrico, esto es una infección congénita por sífilis, ¿ok? Hay una alteración en el desarrollo de estas piezas dentarias, pero el sífilis no solamente presenta esto. Luego tenemos el toxoplasma. Aquí en toxoplasma podemos ver, esto es una evaluación, esto es un fondo de ojo, ¿ok? Se realiza con un oftalmoscopio. Ahí se está viendo la retina de este paciente. Básicamente aquí se está creando digamos, una placa en esa retina. Esto hace que se pierda de cierta manera agudeza visual. Se está viendo alterado tejido bastante importante para la visión. Básicamente la visión depende de la retina. Y luego tenemos en la flecha una célula infectada por citomegalovirus, que se caracteriza por ser una inclusión basófila bastante grande, en algunas literaturas acidófila, dependiendo de donde lo lean, que ocupa todo el núcleo. De hecho, el núcleo no se ve, lo que se ve es la inclusión. El citomegalovirus es una infección muy común, muy frecuente. No sé si alguno ha escuchado la enfermedad del beso. La enfermedad del beso puede estar causada por citomegalovirus. También puede estar causado por virus de Epstein-Barr. Ambos son virus de herpes viridae, de la familia de los herpes. Pero el citomegalovirus es bastante común. De hecho, se estima que las infecciones por citomegalovirus y virus de Epstein-Barr representan, o se han hecho estudios de hecho, de serotipificación, en donde entre el 80-95% de la población de más de 30 años han padecido infecciones por bien sea citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. Son muy comunes. Entonces vamos a ir desglosando una por una de estas patologías de TORCH, porque de verdad son bastante importantes, son cosas que son muy preguntables. En primer lugar, la T, el toxoplasma. Toxoplasma gondii, una infección parasitaria. Básicamente nosotros somos hospedadores accidentales. Es un parásito que realmente suele parasitar a gatos, por ejemplo, animales, y nos podemos contagiar a partir de heces, por ejemplo. Entonces tenemos que estos pacientes, además de esta lesión en ojo, el paciente puede presentar muchas de estas se van a dar cuenta que generan microcefalia. ¿Ok? Entonces hay microcefalia, con la microcefalia no hay un buen desarrollo del sistema nervioso. Si yo tengo microcefalia, lo común es que se genere o se desarrolle un retraso mental. Puede haber microftalmia, puede haber hidrocefalia. Aquí, como podemos ver en la imagen, la corioretinitis. Y puede haber pérdida de la audición y otras alteraciones neurológicas. En el sífilis, en algunas literaturas también pueden leerlo como lues, ¿ok? Nombre antiguo. Hay hidrocefalia y aquí, importante muchachos, sordera congénita, retraso mental y dientes de estos tipos Hutchinson, y también hay anomalías a nivel óseo. Luego tenemos la rubiola. El virus de la rubiola puede causar un retraso en el crecimiento, anomalías cardíacas, ¿ok? Pueden haber también malformaciones de los grandes vasos a nivel de la aorta, a nivel de las ilíacas, ¿ok? Del tronquio brachiocefálico, entre otras. Puede haber una sordera también. Hay dos que causan sordera y esto es muy importante. Tenemos la sordera, como ya les mencioné, el treponema pallidum, pero esto es una sordera congénita. Y tenemos la sordera neurosensorial de la rubiola. Pero otra cosa importante que tiene la rubiola es la catarata, que es esta opacidad en el cristalino. ¿Ok? Entonces el cristalino no pasa la luz a través del cristalino, genera entonces también cierto nivel o alteración a nivel de los ojos.
Pueden haber otras lesiones, otras retinopatías. Podemos tener que el paciente presente manifestaciones a nivel hepáticas, algunas osteopatías, etcétera. También tenemos rubiola, ya lo dije, C, el citomegalovirus, que es el otro de la imagen. Como ya les mencioné, muy común, ¿ok? Súper común el citomegalovirus. De igual manera, microcefalia, los pacientes van a presentar corioretinitis. Puede haber pérdida neurosensorial, es decir, que pueden no tener un desarrollo de la percepción adecuada, somatosensoriales, que si los estímulos de, no sé, del tacto, etcétera, hay un retraso en el desarrollo psicomotor, de igual manera, y mental, de igual manera eso está relacionado con la microcefalia. Es importante destacar que todo esto que les he mencionado pueden comprometer la vida del embrión, del feto. No se genera o no se desarrolla este feto, o hay una pérdida fetal o se genera un aborto, pero en caso de que se desarrolle o se termine el desarrollo y se genere el parto y se genere un bebé nacido vivo, eh, y suena redundante, pero hay que especificar nacido vivo. Hay una diferencia porque hay fetos que nacen pero sin signos vitales, muertos, y es un nacido muerto, eh, que es un mortanato. Y luego tenemos la H de herpes. El paciente nace con vesículas tipo herpes, o sea, vesículas herpéticas. Tiene también corioretinitis. Nos podemos dar cuenta entonces que la retina es un sitio que está bastante afectado. Es pacientes que presentan microcefalia. Entonces, podemos ir anotando como que todas las cosas que he ido mencionando. Hay una afección, pueden haber microcefalias. Otra cosa importante que suele generarse es la corioretinitis. Específicamente los pacientes con herpes, algo característico es que pueden tener anemias hemolíticas o trombocitopenias o trombopenias, que es como que bastante característico. Y otra que es característica es a nivel de, como les dije, el sífilis, que en el sífilis pueden haber afección cardíaca, ok, y bueno, el sífilis realmente puede causar de todo, pero bueno, la afección cardíaca, pero la sordera congénita, ok, importante. La otra que puede tener la afección. eh, no, el sífilis no es cardíaca, disculpen. El sífilis es la sordera congénita. El que es cardíaco, que también destaca, es la rubiola. Y la rubiola, porque tiene la sordera neurosensorial, que característica destacante, importante. Y esta sí es la que tiene la malformación congénita a nivel cardíaco. ¿Por qué les hice hincapié en esto? Porque normalmente preguntan cuál de estas infecciones puede presentar, y qué sé yo, les pueden poner una malformación congénita. En este caso sería la rubiola, por ejemplo. ¿Cuál de estos pacientes podría presentar cataratas? Rubiola también. ¿Cuál podría presentar microcefalia? Entonces, dependiendo de las opciones, podría ser incluso todas las anteriores, porque bueno, son bastantes. Para concluir, tenemos las anomalías por factores multifactoriales. Acá, básicamente hay una combinación de factores, ¿ok? Convergen los factores genéticos con los factores ambientales. Es decir, hay un factor genético de la mano de un teratógeno, ¿ok? Luego tenemos cuáles son estas malformaciones. Bueno, tenemos unas malformaciones mayores únicas, que son básicamente el labio hendido, acá leporino, pero recuerden, hendido, ¿ok? Hay defecto en el tubo neural, hay luxación congénita de la cadera, y hay algo que se define como el consejo genético, ¿ok? Que es un riesgo empírico que existe en este tipo de anomalías anomalías por factores multifactoriales. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que sea de mucha utilidad y de mucho provecho para ustedes.